Buen día, este es un nuevo tutorial de fullquimica.com. Esta vez trataremos sobre la historia de la tabla periódica. Vamos a ver en este video tutorial cuatro grandes científicos que hicieron grandes aportes para el desarrollo y ordenamiento de los elementos químicos, ¿no? El primero va a ser Dobereiner con sus famosas triadas. Acá vamos a ponerlo. Esta separata que he preparado está en formato Word, lo voy a dejar o compartir para que lo descarguen y lo puedan usar. Luego de Dobereiner viene otro gran químico que es Chant-Courtois, que hace el ordenamiento de los elementos químicos en un cilindro, ¿no? El famoso cilindro de Chant-Courtois. Luego de Chant-Courtois viene el químico Newlands con sus famosas octavas, donde agrupa los elementos de 7 en 7, ¿no? Entonces, si agrupa los elementos de 7 en 7, ¿por qué se le llamó octavas? Acá mismo vamos a responder todas estas interrogantes. Y por último, y uno de los más importantes, el científico Moseley, Henry Moseley, ¿no? A quien se le atribuye la creación de la primera tabla periódica. Junto también va a trabajar a la par con otro científico, Lothar Meyer, ¿no? La tabla periódica de Moseley y Meyer. Bien. Ahora sí, vamos a pasar a explicar los aportes de cada uno de estos cuatro científicos, ¿no? Comenzamos con las triadas de Dobereiner, ¿no? Dobereiner va a ordenar a los elementos en grupos de 3, a los que va a llamar triadas. Los elementos que pertenecen a una triada poseen propiedades químicas semejantes. Vamos a ver acá el primer caso, el litio, sodio y potasio, ¿no? El peso atómico del litio es 7, el peso atómico del potasio es 39, y cómo calculamos el peso atómico del sodio, ¿no? Acá, cálculo peso atómico del Na, acá ponemos Na que se refiere a sodio. Esto lo he hecho así porque tengo un grupo de secundaria a los que necesito que se habitúen o familiaricen con los símbolos de los elementos químicos, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el peso atómico del sodio, que es igual a X? Para empezar, la fórmula es simple, ¿no? La fórmula que nos dijo Dobereiner es una semisuma de los extremos nomás, es decir, 7 más 39 y siempre dividido sobre 2, o sea, la suma de los extremos dividido sobre 2, ¿no? 7 más 39 es 46 y dividido sobre 2 es igual a 23. Entonces el peso atómico del sodio va a ser a 23, ¿no? Acá hay otros dos ejercicios más. Por ejemplo, en el primer ejercicio que he colocado para el grupo de chicos que tengo, dice calcular el peso atómico, ¿no?, del elemento central, que otra vez es el sodio, si el peso atómico del litio, que es el primer elemento, es 40 y del potasio es 137, ¿no? Igualito, ¿no? ¿Cómo calculan del sodio? Como la semisuma de 40 más 137 sobre 2, ¿no? Entonces, acá ya para ahorrar espacio, 40 más 137 sobre 2 es 88.5. Acá ponemos 88.5, ¿no? ¿Cómo llegamos a 88.5? Como la semisuma de los extremos, ¿no? O la suma de los extremos dividido sobre 2, que es igual, ¿no? Acá en el ejemplo 2 me dicen que el peso atómico del cloro es 35.5, el peso atómico del elemento central, que en este caso es bromo, es 80, y me piden el peso atómico del otro elemento que está en el extremo, ¿no? ¿Cómo hacemos esto?
Bien, entonces vamos a aplicar la fórmula. Como ya dijimos, el peso atómico del elemento central, que en este caso es 80, es igual a la suma de los extremos sobre 2, ¿no? ¿Quiénes son los extremos? En este caso el del cloro, que es 35.5, más el otro extremo es el que nos piden calcular X, ¿no? Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a 80, que sería 160. Y por último ese 35.5 que está sumando pasa a restar, ¿no? 5 es 124,5, ¿no? Entonces este sería el peso atómico del elemento yodo. Vamos a colocarlo, un poco apretado no salió, pero ahí está, ¿no? Y a ver, ¿qué más podemos calcular? A ver, según Greiner, podemos calcular el peso atómico e igualmente la densidad, ¿no? La densidad, de la misma forma, esta densidad del medio se calcula como la suma de los extremos sobre 2, ¿no? Que nos va a dar 3.26, ¿no? Entonces esto sería igual a... Entonces, ¿por qué se dejó de usar las triadas, no? Porque las triadas se dejó usar porque a medida que se conocen nuevos elementos, se notó que no cumplían esta propiedad de las triadas, ¿no? Es por eso que se deja de usar este sistema de agrupamiento de 3 en 3. Bien, seguimos entonces con el segundo científico o segundo químico, que fue Jean-Curtis, químico francés, que ordenó los elementos químicos en función creciente a su peso atómico sobre una curva helicoidal que envolvía un cilindro, ¿no? El famoso cilindro de Jean-Curtis. Pero ¿qué característica tenía este cilindro? Que si por una parte del cilindro trazábamos una línea vertical, los elementos que se intercercaban van a tener propiedades similares. Este es el cilindro de Jean-Curtis, ¿no? Vean que es una línea espiral, ¿sí? Vemos que si por un punto trazamos una línea vertical, todos los elementos que intersequen a esa línea vertical van a tener propiedades semejantes. Por ejemplo, acá la línea vertical intercerca litio, sodio y potasio. Por ende, esos tres van a tener propiedades semejantes, ¿no? Eso solamente es la teoría de este químico francés Jean-Curtis. Luego vamos a ver las octavas de Newlands. Newlands también propone que el ordenamiento de los elementos sea según el orden creciente de sus pesos atómicos. Vamos a resaltarlo porque es muy importante. Newlands dispuso los elementos en filas horizontales de 7 en 7. Entonces, si dispuso a los elementos en filas horizontales de 7 en 7, ¿por qué lo va a llamar octavas? Vamos a verlo o explicarlo mediante un ejemplo. En el ejemplo nos piden indicar con qué elemento el nitrógeno de símbolo N tiene propiedades semejantes. A ver, acá está el nitrógeno y vamos a ponerle, comenzamos contando de acá. Comenzamos contando 1, ya. Si en este caso el nitrógeno es 1, el segundo elemento sería el oxígeno, el tercer elemento sería el flúor, el cuarto elemento sería el sodio, el quinto elemento sería el magnesio, el sexto sería el aluminio, el séptimo sería el silicio y el octavo sería el fósforo, ¿no? Entonces, Newlands decía esto, ¿no? Que el primer elemento con el octavo elemento van a tener propiedades semejantes, ¿no? En este caso, el primer elemento que contamos es el nitrógeno y el octavo sería el fósforo. Me piden indicar con qué elemento el oxígeno tiene propiedades semejantes. A ver, si el oxígeno esta vez lo contamos como primer elemento, el octavo elemento sería el azufre. Entonces el oxígeno sería el primer elemento y el azufre sería el octavo elemento, ¿no? Estos dos elementos van a tener propiedades semejantes según Newlands. ¿Por qué se deja de usar las octavas de Newlands? Porque esta ley no cumplía
para pesos atómicos altos, ¿no? Esta ley no cumplía para elementos con pesos atómicos altos. Pasamos a la siguiente y último científico que hizo un gran aporte y se le considera el creador de la tabla periódica, como es Mendeleev, ¿no? Que trabajó conjuntamente con Meyer. Esta es la tabla de Mendeleev y Meyer, ¿sí? Hay que notar algunas cositas. Mendeleev y Meyer ya agrupan a los elementos, o ya ordenan a los elementos formando grupos, ¿no? Esto es un grupo 1, que tiene todos esos elementos, ¿no? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, cobre, rubidio, plata, cerio y oro. El grupo 2, que tiene todos esos elementos que notan por acá. El grupo 3, que tiene estos elementos, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver, mediante algunas preguntas, algunas ventajas y desventajas de esta tabla. ¿Cómo fueron ordenados los elementos químicos en la tabla periódica de Mendeleev? A ver, vamos a ver un ratito los elementos químicos. El hidrógeno, acá se le asigna un número 1.01. Este número me indica su peso atómico. El elemento que le sigue al hidrógeno es el litio, de peso atómico 6.94, el berilio de 9.01, el boro, peso atómico 10.08, y así sucesivamente, ¿no? Y vamos a ver que los pesos atómicos van a estar creciendo, ¿no? Entonces, esta fue la propuesta de ordenamiento de Mendeleev, ¿no? En orden creciente a sus pesos atómicos. La pregunta número 2 me dice: ¿cuántos grupos había en la tabla periódica de Mendeleev? Los grupos se refieren a las columnas en que estaban ordenadas. Mira, por ejemplo, acá el grupo 1 tiene a todos estos elementos, el grupo 2 tiene a todos estos elementos, el grupo 3, grupo 4, 5, grupo 6, grupo 7 y grupo 8, ¿no? Que tiene respectivamente a sus elementos ordenados en forma vertical, ¿no? Entonces, ¿cuántos grupos había en la tabla periódica de Mendeleev? Habían 8 grupos. ¿Qué característica tenían los elementos que pertenecían a un mismo grupo? La primera característica es que tenían las mismas propiedades, ¿no? Y la segunda característica era que todos los elementos que pertenecían al mismo grupo tenían igual valencia, ¿no? Igual valencia. La pregunta punto 4 me dice: según Mendeleev, indicar la valencia del fósforo. Vamos a ver nuestra tablita arriba. Vamos a ubicar al fósforo. Fíjense que está en el grupo 5. Entonces Mendeleev decía esto, ¿no? Si un elemento está en el grupo 5, entonces su valencia va a ser igual a 5, ¿no? Tenía valencia única. Mendeleev no aceptaba que los elementos podían tener 2 o más valencias, como ahora actualmente lo sabemos que lo tienen. El segundo ejemplo me pide la valencia del cobalto. Vamos a ver, miren la valencia del cobalto. Vamos a ubicar el elemento cobalto. El elemento cobalto, si se dan cuenta, está en el grupo 8. Entonces decimos que su valencia va a ser igual a 8. En la pregunta número 5 me piden indicar 4 elementos químicos que pertenezcan a un mismo periodo. ¿Qué cosa es un periodo? Ya vimos que un grupo son las filas verticales y un periodo van a ser las filas horizontales. Por ejemplo, este es un periodo. Por ejemplo, este periodo solamente contiene al elemento hidrógeno porque no hay más a su costado. Este otro periodo contendrá el elemento litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno y así sucesivamente. Este tercer periodo contendrá el sodio, magnesio, aluminio y así sucesivamente. Y estos van a ser los periodos, ¿no? Entonces me piden nombrar 4 elementos que pertenecen a un mismo periodo. Sería el litio, berilio, boro y carbono, ¿no? Esos serían los elementos, ¿no? Me piden un ejemplo. Vamos a ponerlo. Serían el litio, berilio, boro y carbono. La pregunta número 6 me piden indicar 4 elementos químicos que pertenezcan al grupo 7A. Vamos a ubicar el grupo 7A o el grupo 7.
los elementos serían flúor, cloro, bromo, yodo y manganeso, ¿no? Vamos a poner flúor, cloro, bromo, yodo, que pertenecen al grupo 7. Flúor, cloro, bromo y yodo. La pregunta número 7 me indica, según Mendeleev, calcular el grupo al que pertenece un elemento E que posee un óxido cuya fórmula es E2O5, ¿no? Vamos a ver este óxido. Es así, ¿no? Ya tengo su fórmula. Vamos a ponerle E2O5, ¿no? Pero esta fórmula, ¿de dónde viene, no? Este 2 y este 5, ¿sí?, vienen de un método que llamamos el ASPA, ¿no? El 5 proviene de acá y ese 2 proviene de acá, ¿no? De tal manera que al hacer el ASPA, el 5 pasa por acá y el 2 baja hacia el elemento E, ¿no? Y es donde se forma el E2O5. Pero ¿qué me indican este 5 encima del elemento E y ese 2 encima del elemento oxígeno? Me indican las valencias, ¿no? Entonces, la valencia del elemento E es 5. Entonces, si la valencia es 5, pertenecerá al grupo 5, ¿no? Entonces me piden calcular el grupo al que pertenece, sería el grupo 5, ¿no? Por ser la valencia del elemento E. La pregunta 8 me pide indicar las desventajas de la tabla periódica, ¿no? La primera desventaja es que no se diferencian los metales y los no metales, ¿no? No se diferencian, están todos mezclados. En cuanto a las valencias, diremos que Mendeleev decían que todos los elementos tenían valencia única, ¿no? Ahora se conoce que hay elementos que tienen más de una valencia, ¿no? Y de acuerdo a los pesos atómicos, hay elementos que no cumplen, ¿no? No cumplen con ese orden creciente, ¿no? Vamos a poner que hay elementos que no cumplen con el orden creciente de los pesos atómicos, ¿no? 8. Indicar qué elementos no cumplen ese orden creciente de los pesos atómicos. Vamos a ver, por acá. Fíjense acá, el hierro es 55.9, vaca. El cobalto es 58.9, está creciendo, correcto. Pero el níquel, fíjense de que de 58.9 va a 58.7, ¿no? Estos dos elementos, por ejemplo, no cumplen el orden creciente, ¿no? Entonces me piden dos ejemplos, serían el cobalto y el níquel. Cobalto y el níquel, ¿no? Y otro ejemplo más que podemos ver es por acá, el osmio, fíjense, de 194 pasa a 192, que es el iridio, ¿no? Tampoco va a cumplir el orden creciente, ¿no? Osmio e iridio serían los otros dos elementos. Vamos acá, osmio y iridio, ¿no? Para tener en cuenta, a Dmitri Mendeleev se le considera como el creador de la primera tabla periódica. La clasificación de Mendeleev era incompleta, pues no incluía las bases nobles que hasta ese momento no se habían descubierto. Mendeleev basó su estudio principalmente en las propiedades químicas y Meyer basó sus estudios en las propiedades físicas, ¿no? Otra cosa que se me olvidó acá apuntar, pero es muy importante, Mendeleev en su tabla periódica va a dejar espacios o casilleros en blanco, ¿sí? Porque ya había predicho la existencia de ciertos elementos químicos, ¿no? Entonces estos espacios en blanco es porque él ya había predicho que habían nuevos elementos químicos, ¿no? Que hasta ese momento eran difíciles de ubicarlos o encontrarlos o descubrirlos, ¿sí? Pero que luego en el tiempo se van a descubrir, ¿no? Es por eso que están estos espacios en blanco.
Bueno, es todo por hoy, es todo el videotutorial, espero que haya quedado claro. Esto es fullquimica.com y ya vendremos con la segunda parte de este videotutorial sobre historia de la tabla periódica. Muchas gracias.